Padre, te queremos dar las gracias por la fundación de salvación que tenemos por medio de tu Hijo Jesucristo. Nuestra vida está fundada en la muerte y resurrección de Jesús. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26. Los invito a que abran sus Biblias. Les quiero dar la bienvenida a la sala de espera. Es el lugar donde estás antes de llegar a tu destino. Muchas veces durante la vida estamos en la sala de espera, esperando si vas a conseguir ese trabajo, cómo está el embarazo, cómo está el bebé. Hay muchas personas que están esperando y quieren saber qué es lo que va a pasar. La sala de espera más famosa es la sala de espera médica, esperando a saber si los resultados del examen son negativos o positivos, muerte o vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos que estar esperando para lo que va a suceder? De eso nos vamos a dar cuenta hoy en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Y si tú ves el versículo 4, ves que Jesús les dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Se les prometió este poder. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen cuando ellos están en la sala de espera? Esto es lo que vamos a ver en estos versículos. Voy a pedirles que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Les animo a que le den su atención completa a la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Esto es lo que Dios nos quiere decir. Lee conmigo. Después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Entonces, estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde decía que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Pueden sentarse.
Pueden ver que regresan del Monte de los Olivos y van a la habitación de la planta alta donde se estaban hospedando. Es un cuarto grande, espacio vacío. Si tú vas a Israel, a Jerusalén, te pueden llevar al lugar donde se creen que está esta habitación y puedes darte una idea de este espacio. Y hay mucha atención dada a los que estaban presentes en este cuarto. Estaban esperando el poder, la promesa que el Espíritu iba a llegar desde el cielo. Y si tú notas, hay una lista aquí. Los 11 discípulos, habla que hay mujeres también y habla de mujeres como la mamá de Jesús, María. También vemos que los hermanos de Jesús están aquí presentes y en el versículo 14, ¿qué es lo que estaban haciendo mientras estaban en la sala de espera? Faltaban días para el día de Pentecostés. ¿Y qué estaban haciendo? Dice, estaban constantemente unidos en oración. Ellos estaban dedicados a la oración. Los 120 estaban dedicados a la oración. Tenemos que fijarnos bien. Tenemos que observar algo aquí. La escena que vimos la semana pasada cuando Jesús ascendió y les dio la misión de ser testigos hasta las partes más lejanas del mundo, fue una escena épica y ahora en el capítulo 2, la próxima semana, veremos que el Espíritu Santo los va a llenar a ellos, van a hablar en lenguas y ellos van a ver cosas poderosas, va a ser algo poderoso. Y vemos a Jesús subir y vemos al Espíritu Santo bajar, pero entre tanto hay una sala de espera, un tiempo de esperar. Y vemos que Lucas aquí nos deja a saber que ellos estaban orando. Él no solamente terminó con la ascensión y cuando bajó el Espíritu Santo, sino nos está diciendo que hubieron 120 personas reunidas orando. Así es como funciona la iglesia. La gente ora. Así es como la iglesia se empezó. 120 personas. Todo lo que ellos tienen es una promesa y una oración. Y estas personas Dios los va a usar para cambiar el mundo. El cristianismo se va a dispersar por todo el mundo. Si vemos en el versículo 15, fíjate bien que dice que les llama hermanos en el versículo 16. Dice, hermanos, les dijo, refiriéndose a Pedro, subrayen esa palabra, hermanos. Hermanos es el término que se usa en el Nuevo Testamento. Nosotros nos llamamos cristianos hoy en día, pero aquí se refiere hermanos a la iglesia. Hoy en día decimos hermanos y hermanas, pero aquí vemos que claramente se incluye a las mujeres que estaban ahí. Es como si yo digo, qué gusto de verlos a todos ustedes aquí en este día hermoso de Huntington Beach. Se refiere a hombres, a mujeres, se refiere al grupo y da un sentir de familia a la familia de Jesucristo. Unidos, tienen el mismo Padre Celestial, esa es la idea. Hay 120 hermanos, así es como ellos se consideran los unos a los otros, un grupo dedicados a la oración. Esta es la imagen de la iglesia que Lucas nos quiere dar. En el capítulo 1, versículos 12 al 15, el versículo 12 al 15, el tema es que ellos están permaneciendo juntos en oración. Están permaneciendo juntos en oración. Ellos estaban en la sala de espera. Este es un ejemplo para nosotros que nos debe inspirar. Tú tienes que inspirarte a orar. Lucas está resaltando esto y vemos que
Hechos es la continuación de Lucas, y si vamos a Lucas capítulo 5, versículo 16, si tú lees el Evangelio, verás que de Lucas Jesús siempre se apartaba para orar. Él quería dar un ejemplo. Él te está tratando de enseñar y Lucas lo repite para que tú veas que a pesar de que Jesús era el hijo del Padre, él tenía una relación perfecta con el Padre. El Padre era complacido con su hijo. Jesús se apartaba y pasaba tiempos largos orando. Y a Lucas le gusta resaltar el hecho que Jesús oraba, así como está resaltando que los apóstoles estaban orando en Hechos. En Lucas 5:16 dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, se apartaba para estar lejos de las multitudes. Esto es algo que Jesús hacía constantemente. En el capítulo 6, versículo 12, vemos que dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Estas personas en esta lista son las mismas personas en el libro de Hechos, con la excepción de Judas, quien traicionó a Jesús. ¿Qué es lo que quiere Lucas que sepamos? Que Jesús, antes de escoger sus discípulos, pasó toda la noche orando. Tú tienes algo significativo el próximo día, tú piensas, oh, tengo que dormir bien. En lugar de eso, deberías pensar, voy a orar toda la noche antes de ese día importante. Mira a Jesús, mira el ejemplo de Jesús. Así fue como él escogió a los 12 discípulos. Mira a Lucas 9:18. Lucas continúa desarrollando este tema. Dice, cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y es aquí cuando Pedro contesta, tú eres el Mesías, tú eres el enviado por Dios. Y Jesús le dijo que él estaba en lo correcto y que él iba a edificar su iglesia sobre esta verdad. Y antes de este momento, Jesús, él estaba orando. En Lucas capítulo 9, versículo 28, dice, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. Esta es la transfiguración. Jesús es revelado a estos discípulos en toda su gloria, lo ven tal y como es, como Dios. Y esto sucede cuando Él está orando. Lucas está tratando de transmitir un punto. Nos está diciendo que Jesús estaba dedicado a la oración. Mira a Lucas 11, versículo 1, y vamos a ver que los discípulos continuamente veían a Jesús orando. Es un tema que se ve siempre. Dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Siempre te vemos orando, siempre oras por tiempos largos. ¿Qué es lo que tú haces, Jesús? Enséñanos. Yo quiero aprender a orar como tú, como otras personas han aprendido a orar. Y Jesús les dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre. El punto de la oración es que Dios reciba la gloria, es que su nombre sea exaltado. Queremos adorarlo y queremos que más personas lo conozcan. Queremos que nuestros hermanos vivan para Él. La oración se trata de Dios.
Dice que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedemos ante la tentación. Tomaron el ejemplo y lo aplicaron a sus vidas. Aquí está, en Jesús ya se ha ido, ascendió hacia las nubes y les dio una misión en el versículo 4, les dijo que ellos tenían que esperar ese regalo y qué es lo que ellos están haciendo juntos. Ellos están dedicados a la oración. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles, tal como ellos siguieron el ejemplo de Jesús. Y una cosa que tenemos que preguntarnos aquí en Campus Bible Church, ¿podemos decir en esta iglesia que nosotros estamos dedicados a la oración? Yo te puedo decir la respuesta y la respuesta es no, eso no es cierto. No sé cuántas veces las personas han dicho en esta iglesia, bueno, yo no oro en las reuniones de oración, yo no oro en voz alta, yo no oro en grupos, yo no quiero orar con otras personas. Tenemos un problema porque así fue como empezó la iglesia. Estaban todos juntos orando. La iglesia empezó con una reunión de oración. Empezó entre los 40 días que Jesús estaba con ellos y el día de Pentecostés. Así fue como empezó la iglesia. Entonces, ¿por qué es que nosotros decimos, somos parte de la iglesia, pero yo no quiero orar con otras personas? Si tú vas y hablas con alguien en la iglesia y les preguntas, ¿qué tal tu tiempo de oración? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Estás orando así como nos enseñó Jesús? Tú les preguntas y la gente dice, bueno, yo quisiera orar más, bueno, es que estoy muy ocupado, tengo que hacer más tiempo. ¿Cuándo va a ser ese tiempo cuando digamos, me encanta orar? Eso es lo que me da ánimo, eso es mi pasión, ese es el mejor momento de mi día, cuando estoy en ese lugar secreto con el Padre. ¿Cuándo es que va a empezar así? Vamos a empezar a hablar así como la iglesia primitiva. No hay tal cosa como una iglesia que no va a orar, donde la gente no le ora al Padre en el lugar secreto y la gente no se reúne para orar. Ese es un punto que Lucas quiere relatar en el Evangelio de Lucas y en la continuación de Hechos. Él no solo va del gran momento a otro momento, no, nos dice lo que pasó entre la ascensión y el Pentecostés. El hecho que se menciona las 120 personas reunidas puede que sea significativo, pero en la escritura judía llamada Mishnah se dice que para que un pueblo tenga un Sanedrín necesita tener por lo menos 120 personas. Y así se decidía si un pueblo podía tener un Sanedrín, si tenía 120 personas. Si tú ves los apuntes del sermón, si tú ves, hay una foto de la iglesia cuando empezamos Campus HB. Si notas, hay una foto en Marina High School y habíamos alrededor de 120 personas hace 6 años en la High School Marina. Y yo sé que hubieron muchas personas orando, hubieran personas reunidas orando juntos. Eso es lo que nos define. Si nosotros estamos siendo replantados aquí en el estacionamiento de Campus HB, estamos en una fundación de oración. Ellos estaban orando por algo específico. Aquí vemos que Pedro en el versículo 16 dice, hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse. Vamos a ver que Pedro va a predicar, va a citar las escrituras y él dice, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Judas, quien traicionó a Jesús con un beso, quien lo traicionó por 30 monedas.
el discípulo que traicionó a Jesús. Pedro está diciendo, vamos a hablar de él. Dice, esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu. En Lucas 24 vemos que Jesús les abrió la mente para que ellos pudieran entender la ley. Todas estas escrituras se trataban de Jesús y ellos podían empezar a hacer estas conexiones. Y ahora vemos a Pedro haciendo conexiones y las está aplicando a Judas específicamente. ¿Qué vamos a hacer con Judas? Él es un apóstata. Los versículos 16 al 26 vemos que están reemplazando un apóstata por un apóstol. Reemplazando un apóstata por un apóstol. Ser un apóstata es la cosa más triste, peor que sucede. Personas que estaban aquí, los amamos como hermanos en Cristo, pensábamos que amaban al Señor, pero ellos se apartan de los caminos de Dios y ellos continúan viviendo como antes y eso nos duele mucho. Y vemos la traición de Judas. Y no solamente los enemigos de Jesús lo crucificaron, pero uno de su grupo íntimo lo traicionó. Nadie sabía que él lo iba a traicionar. A él le habían confiado el dinero. No esperaban que él iba a traicionar. Esta fue una traición horrible. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. Y si notas entre paréntesis en los versículos 18 y 19, estas no son palabras de Pedro, son palabras de Juan, es el comentario de Lucas. Esto se conocía, todos los habitantes de la ciudad, todos sabían lo que le sucedió a Judas. Y dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo, o tal vez se puede traducir también que se le hinchó su cuerpo, y va a ser una ilustración gráfica, dice el cuerpo, y se le derramaron los intestinos. ¿Qué tal esa imagen? Dice, esto se conoció por todas partes. Todos sabían lo que le pasó a Judas. Todos los habitantes de Jerusalén lo sabían. El idioma que hablaban era arameo. La escritura fue escrita en el griego, pero ellos estaban hablando en arameo. Y se le llamó a este lugar Acéldama, que significa campo de sangre. Se conoció como un lugar donde pasó algo horrible. Era conocido como un lugar donde sucedió algo malo. En Mateo también podemos ver lo que le sucedió a Judas. Sabemos que él se sintió mal por lo que hizo, supo que era malo lo que hizo, pero no era un arrepentimiento que lo llevó a Dios, a arrepentirse realmente. La Biblia dice que él regresó a los sacerdotes y les regresó las monedas de plata. Fue y compró esta tierra y se colgó. En Mateo 27 vemos que los sacerdotes usaron estas monedas para comprar este campo. Estos dos relatos nos llevan a la conclusión que él terminó muriéndose en este campo que se conoció como campo de sangre. Hay especulación sobre si él se colgó y eventualmente su cuerpo se hinchó o la rama donde se colgó cayó o cuando pegó al suelo su cuerpo reventó. Pero el punto es que él fue juzgado por hacer lo que hizo y ese juicio fue la muerte y todos sabían que eran malas noticias para Judas. Todos sabían sobre el campo de sangre y Lucas quiere que sepamos sobre esto y por eso nos da este paréntesis.
Y aquí vemos a Pedro que nos está diciendo, David escribió sobre esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. A Lucas le gusta señalar específicamente cuando los salmos están siendo citados. El primer salmo al que él se refiere es Salmos 69, 25 y Salmos 109, 8. Pedro está tomando estas escrituras, David escribiendo 1000 años antes de Jesús. Él va a aplicar estas citas a Judas. Vamos a Salmos 69. Vamos a ver lo que Pedro está viendo, ya que su mente ha sido abierta para entender las escrituras. Hay muchas referencias de Jesús en los salmos y es lo que hemos estado aprendiendo como una iglesia. Hemos estado leyendo la ley, los profetas. Cada vez que estudiamos la palabra, encontramos a Jesucristo. Todo el libro se trata de él, no solamente una parte, pero toda la Biblia se trata de Jesús. En Salmo 69 vas a ver algunas referencias, a pesar de que esto fue escrito por David. Muchas veces cuando David escribe, él escribe de tal manera que se aplica a Jesús, hablando del David mayor. Esto pasa muchas veces en Salmo 69:9. Dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Sabemos que esto se refiere a Jesús cuando entra a la sinagoga y saca a todos los que estaban vendiendo en el templo y les dice cueva de ladrones. Les dice que han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Y él se enojó por el celo que él sentía por la casa de Dios. Esta es una referencia, una profecía del el celo de Jesús. Se aplica a Salmos 69:9 a Jesús. Otras referencias están en el versículo 21 del capítulo 69. Dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos cuando hablan de Jesús muriendo en la cruz, todos hablan sobre el hecho que se le ofreció vino agrio para beber. Todos hacen una conexión a Salmos 69, 21. En el versículo 26, si estás leyendo Isaías, hemos visto que Él fue aplastado por nosotros y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Mira aquí en el versículo 25, David escribió esto antes que Isaías. Dice, a quien tú has castigado agregan insultos, añaden dolor a quienes tú has herido. Él hirió a su Hijo y juzgó a Jesús por nuestro pecado. Y cuando Jesús estaba siendo juzgado por nuestros pecados, muriendo por nosotros, la gente lo estaba acusando, persiguiendo. ¿Y quién fue uno de esos enemigos cuando él murió? Fue el que lo traicionó con un beso. ¿Y qué es lo que dice sobre los enemigos de Jesús? En el 25 dice que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. Y por eso el campo llegó a ser conocido como campo de sangre y nadie vivió allí. Era un lugar malo en la mente de los habitantes de Israel. Hay profecías de Cristo y de lo que le iba a pasar a los enemigos de Jesús y los que estaban causándole dolor. Una de las consecuencias es que sus casas iban a quedar desoladas, desiertas. Eso fue lo que le pasó a Judas. Aquí está Pedro aplicando la profecía de Salmo 69 directamente a Judas. Ve conmigo a Salmo 109 y vamos a ver la misma situación. A pesar de que Salmo 69 no se conoce como un salmo mesiánico como se conoce el Salmo 69,
Pero aquí David está lidiando con sus enemigos y le está pidiendo a Dios que haga algo. Recuerda que el rey David, él tenía enemigos, Saúl lo quería matar, estaba peleando con otras naciones, aún su hijo quería matarlo, su hijo Absalón quería usurparlo y tomar su lugar, tomar su trono. Siempre tenía enemigos. Él regularmente estaba huyendo por su vida y él oraba porque él sabía que o él iba a vivir o su enemigo iba a vivir. Uno de ellos iba a morir y él oraba. Salmo 109:1 dice, oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí, me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones, incluso mientras oro por ellos. Cuando lees eso, te das cuenta que eso se aplica a la relación entre Jesús y Judas. Aquí está Jesús amando a Judas como uno de sus discípulos y aún así Judas lo acusó, lo traicionó, lo entregó. Así que hay desastre sobre estos enemigos. En el versículo 8 dice que sean pocos sus años y que otro tome su lugar, que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda. David no se está deteniendo sobre lo que él quiere que le suceda a sus enemigos. Él está buscando el juicio de Dios sobre ellos. Y aquí Pedro está usando este versículo a lo que sucedió con Judas. Él sabe que tiene que haber otro que tome su lugar, el lugar de Judas. Pedro está usando la palabra de Dios de una forma poderosa. Vamos a continuar viendo eso en Hechos, como un tema en Hechos. Vamos a ver cómo es que Pedro usa estas escrituras de Salmo 69 y Salmo 109 y cómo las está aplicando directamente a Judas como uno de los enemigos del Mesías, del David mayor. Y él dice en el versículo 21, dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Entonces ellos están pensando, ¿quién estuvo con nosotros cuando Jesús fue bautizado hasta cuando Jesús ascendió? ¿Quién ha estado aquí todo este tiempo? ¿Quién ha sido testigo de la resurrección y puede ser un discípulo con nosotros? Nosotros somos testigos, tenemos que asegurarnos que nuestro liderazgo esté listo. Tienen 2 candidatos. En el versículo 23 dice, así que propusieron a 2 hombres. Dice que ellos estuvieron con ellos todo el tiempo. Uno se llama José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Y Matías quiere decir regalo de Dios. Tenemos estos 2 hombres que han estado ahí todo el tiempo y ellos están orando. Mira la oración. Sabíamos que ellos estaban dedicados a la oración, pero esta es una de las cosas específicas por la cual oraron. Dice, después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. La manera en que ellos piensan no es, oh, nosotros vamos a escoger, sino Dios va a escoger. Ellos quieren que Dios escoja a quien Dios va a levantar para ser el discípulo número 12, para reemplazar el apóstata. Ellos quieren que Dios escoja y en el versículo 26 vemos que echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Nosotros tenemos un informe sobre Matías. Él trabaja en el equipo de tecnología. Le dije el día de ayer, este va a ser un gran fin de semana para ti, porque a él le tocó ser el discípulo número 12. Todos están muy felices. La pregunta es, ¿nosotros debemos echar suertes? ¿Debemos escribir los nombres de las personas en piedras y después taparle los ojos a alguien y que esa persona escoja una piedra y el nombre que esté en esa piedra, ese nombre va a ser líder de la iglesia? ¿Debemos hacer eso? Eso es lo que debemos sacar del pasaje. Vamos a ver de qué se trata echar suertes. Escribe Proverbios 16:33 y vamos a ver por qué es que ellos echaron suertes.
En Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. No te enfoques en el echar suertes. El punto era que querían que el Señor tomara la decisión. Y por medio de la historia de Israel, vemos que ellos sí echaban suertes para saber qué es lo que Dios quería que ellos hicieran. Pero este es el último ejemplo que se ve en la Biblia, porque después que desciende el Espíritu Santo en Hechos 2, ya no vemos que echan suertes porque tienen la sabiduría del Espíritu Santo. Esta es la última vez que vemos esta práctica. El punto no es el hecho que echaron suertes. Lo que importa aquí es que ellos estaban buscando la voluntad del Señor, buscando la persona que el Señor quería que reemplazara el apóstata. Y ahora en Hechos capítulo 2, tenemos que pensar cómo es que nosotros tenemos que aplicar esta escritura hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a este capítulo? Vamos al versículo 14. Hemos aprendido sobre ellos. Todos se reunían, en el versículo 14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Dice que durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, ellos estaban dedicados a la oración. Es la misma palabra usada en Romanos capítulo 12, versículo 12. Vemos que no solamente es un ejemplo de oración, sino es un mandato que se nos da en Romanos 12, 12. Él está dando mandatos. Si tú le has ofrecido tu vida a Jesucristo, si tú ves que la única respuesta lógica al hecho que Él murió por tus pecados y resucitó es que tú le des tu mente al Señor y que seas renovado por el Señor y que ya no vivas para ti mismo, sino para Él. Si tú has respondido, mira lo que dice Romanos 12, 12. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. ¿Ves el final del versículo 12? Sigan orando. Son las mismas palabras que vemos en Hechos 1. De hecho, es interesante como dice, ¿estás pasando por dificultades? ¿Estás pasando por un tiempo difícil? ¿Tu fe está siendo probada bajo una tribulación? ¿Te encuentras esperando en la sala de espera? Lo único que tienes es una promesa y una oración. Tienes que estar constante en la oración. Tienes que permanecer orando. Si te hallas en la sala de espera, si te hallas despierto en la medianoche, si te hallas en la sala de espera del médico, tienes que pensar, estoy en la sala de espera y lo único que debes hacer es dedicarte a la oración. La gran parte de nuestra vida se la pasamos esperando y debemos estar orándole al Señor. Ve conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 2 y vas a ver esta misma idea, la misma palabra usada otra vez. En nuestro pasaje en Hecho vemos que es un ejemplo, pero aquí vemos que es un mandato. Colosenses 4, 2. Esto es para toda la iglesia, todos juntos. Se espera que todos hagan lo siguiente. Dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Empiecen a orar. Continúen orando, perseveren en la oración. Así es como la iglesia empieza. Esto es lo que hacemos al principio, a la mitad y al final.
en un determinado momento las cosas se torcieron un poco. En los Estados Unidos nosotros pensamos que ir a la iglesia es donde escuchamos la palabra ser predicada, cantamos canciones y durante la historia de la iglesia, las reuniones de la iglesia, se oraba en estas reuniones. Una vez, un día le preguntó a Charles Spurgeon, ¿dónde viene el poder de tu ministerio? Y él dijo, ven conmigo. Y los llevó a la sala de calderas y allí habían personas orando y él dijo, de allí viene el poder, viene de la oración. R.A. Torrey, cuando le preguntaron que fuera el pastor de Moody Bible Church en Chicago, estaban pasando por un tiempo de avivamiento, le preguntaron, ¿puede ser nuestro pastor? Y él dijo, yo puedo ser su pastor bajo una condición, si van a orar por mí. Ellos sabían que la iglesia seguía adelante por medio de la oración. Hoy en día pensamos que se va a sacar adelante por medio de programas, por medio de café. No, no es así. La iglesia se trataba de la oración. Si tú dices, soy cristiano, pero yo no oro con otras personas, tienes que saber que eso no existe. Tú estás inventándote algo que no existe. No hay tal cosa como un hermano o hermana que no se reúne para hablar juntos sobre las cosas de Dios. Punto número 1 es comprométete a orar y perseverar en oración. Comprométete a orar y perseverar en oración. Los días de dar excusas por las cuales no te dedicas a la oración ya terminaron. Si tú estás dedicado a la oración, Dios te bendiga y sigue adelante. Si tú estás en la sala de espera, continúa orando. No vas a ser decepcionado. Ora con agradecimiento como que Dios va a contestar. Y si no estás orando, este es el día que tiene que cambiar. Tú has visto el ejemplo, tienes que ser inspirado y ahora vemos que no solamente es un ejemplo, sino es una expectativa, es un mandato, es algo que se le dice a la iglesia entera. Esta idea que solamente hay un grupo exclusivo en la iglesia que ora, eso no es cierto, no. Todos los 120 personas estaban orando. O sea, el 100% estaba orando, todos juntos. No es como que entre los 120, 12 estaban orando. No, todos estaban orando. La familia de Jesús, los que no creían en Jesús, ahora ellos están ahí también orando. Y había gran poder cuando ellos oraron. El Señor contestó sus oraciones. Quiero invitarlos a todos a ver el boletín y ver que mañana vamos a tener una noche de oración. Va a suceder aquí dentro del edificio, lunes a las 7 de la noche. También puede ver por internet. Y vamos a orar por esta iglesia, vamos a orar por cosas específicas que vamos a ver en un momento y vamos a ver que todos están invitados. Vamos a tener una reunión específicamente para orar. Y lo que pasa es cuando se anuncia eso, un porcentaje pequeño aparece a la reunión. Hay personas que sí oran y yo creo que son sus oraciones las que han sido contestadas y hemos visto fruto en la iglesia, pero cuando tenemos reunión de oración, reunión específicamente para orar, la gente dice, oh, yo no tengo que hacer eso. Bueno, yo te invito a ti a que te unas con nosotros porque vamos a orar juntos a las 7 de la noche y quiero decirte que tuvimos una serie de oraciones las semanas antes de la elección y vimos más personas reunidas aquí orando que antes. Gloria a Dios por estas personas. Eso nos dio mucho ánimo, pero hay que hacer esta pregunta. Todos saben que hubo una gran elección, sigue siendo una gran elección. Tenemos que continuar orando por nuestro país. Pero me pregunto, si yo digo vamos a orar por los Estados Unidos o vamos a orar por nuestra iglesia, quiero saber qué es lo que les causa más ánimo. Y déjame preguntarte, ¿cuál de las dos permanece para siempre? ¿Cuál va a permanecer para siempre? El enemigo no puede prevalecer contra la iglesia.
pero estás saliéndose con la suya con los Estados Unidos. Vamos a orar por lo que va a permanecer para siempre. Vamos a orar por la iglesia, para que la iglesia sea edificada. ¿Estás orando por la iglesia? ¿Estás despertándote por las mañanas diciendo, Señor, que tu nombre sea exaltado en la iglesia, que más personas sean salvas? Eso es la oración. ¿O estás pensando simplemente en ti y en tu familia? Jesús es el que te motiva para orar, o estás orando por tus propios deseos y por eso tus peticiones no son contestadas. Tienes que comprometerte a orar y a perseverar en la oración. Si vamos a ser una iglesia bíblica, tenemos que ser una iglesia que ora juntos. Nos vamos a reunir a orar mañana a las 7 y específicamente regresa a Hechos 1:24 y vamos a ver la petición de ellos. Una de las cosas específicas que se resaltan aquí, una de sus peticiones era reemplazar a Judas. Dice en el versículo 24, vemos este ejemplo. Dice, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces si nuestros corazones son rectos. Tú muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Ellos habían sido escogidos por Jesús. Él escogió a los 12 y uno de ellos fue quien lo traicionó y ahora se va a reemplazar y ellos quieren que Dios escoja. De hecho, algunos piensan que cuando Él dice, oh Señor, ellos están hablando directamente con Jesús, pidiéndole a Jesús que escoja otra vez más a otro discípulo. Una de las cosas específicas, una de las peticiones específicas era, estaban esperando el poder, estaban esperando al Espíritu Santo. Cuando Él viniera, ellos estaban esperando. Ellos querían asegurarse que los líderes estaban listos. El punto número 2, ora por líderes en la iglesia. Ora por líderes en la iglesia. Esa era una petición específica. Aquí en la iglesia queremos orar por todos nuestros líderes. Solo queremos personas aquí que sean líderes quienes Dios ha escogido. No queremos escogerlos nosotros. Nosotros oramos que Dios levante a líderes y si hay alguien como líder que no debería ser líder, le pedimos al Señor que Él los quite de su posición porque queremos que Dios escoja a los líderes. Es que todos debemos estar orando por los líderes. Estábamos muy felices que una de las cosas que Dios hizo en esta iglesia en este año fue que Dios levantó a otro pastor en esta iglesia, el pastor Taylor Thompson. Y quiero decirte que el equipo de pastores en esta iglesia está más fuerte que nunca. Es muy alentador ver lo que Dios está haciendo por medio de los pastores. Estamos trabajando hoy mismo para contratar a otro pastor. Queremos pedirles que en enero ustedes oren por nosotros. Vamos a tener un retiro para todos los líderes de la iglesia y queremos asegurarnos que Dios tenga a los líderes que Él quiere tener, que ellos estén listos para servir. Ora que Dios levante más líderes. Estoy seguro que cuando 120 reunidos y se les dijo que fueran testigos hasta lo más lejano de la tierra, yo estoy segura que ellos sabían que 120 personas no era suficiente para llegar a todo Jerusalén, mucho menos al mundo. Y una de las cosas que Jesús les dijo en Mateo capítulo 9, versículo 37, esta es una de las cosas que Jesús les enseñó. Aquí vemos que la oración, tal como Él les enseñó en Mateo 9:37, Él les dijo, la cosecha es grande, hay muchas almas que necesitan escuchar sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tantas naciones que necesitan ser alcanzadas. Dice, la cosecha es grande, pero los obreros son, ¿qué? Pocos. No hay suficiente. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos.
Necesitamos más personas listas para ser discípulos. Dios continúa trayendo a más personas a pesar de que nos estamos reuniendo afuera y cada una de las personas necesita a alguien que les dé la bienvenida, alguien que los discipule, que comparta la palabra de Jesús, que los aliente. ¿Tú estás listo? ¿Eres un obrero listo para ser discípulos? Necesitamos orar para tener más obreros. Estamos trabajando en la casa de hogar para las mujeres en Long Beach porque vamos a plantar una iglesia allí. Queremos enviar un grupo de personas de aquí a Long Beach para poder plantar una iglesia. Necesitamos más trabajadores, más pastores, más líderes de compañerismo, más evangelistas. No tenemos suficientes. Estamos orando para tener más líderes. Queremos tener los líderes correctos. En segunda de Tesalonicenses, vemos en el capítulo 3, versículo 1, vemos que Pablo pedía oración. Él pedía, oren por mí para que las puertas sean abiertas y pueda compartir el evangelio. Él siempre pedía por oración. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Tenemos que tener cuidado con los Judas que están entre nosotros, porque dice, para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Oramos que el Señor nos proteja del maligno, que proteja a los líderes. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar y estamos en la sala de espera y ahora hoy es el momento y es muy claro lo que los apóstoles hicieron después que Jesús ascendió y antes que el Espíritu Santo bajara, ellos se dedicaron a la oración. ¿Qué es lo que va a cambiar? Estudiamos lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ustedes van a continuar orando de la misma forma o van a orar y dedicarse fielmente a la oración siguiendo el ejemplo de ellos? Vamos a orar. Padre en los cielos, se siente como que tenemos que regresar a lo que la iglesia debería ser. Y este es un buen momento para empezar aquí en el estacionamiento. Tal vez este año no ha sido como lo que nosotros hemos deseado, ha impactado a nuestra iglesia, pero es el momento de regresar delante de ti y decir, Señor, mira los corazones. Tú sabes si ellos oran o no, si entran al lugar secreto o no. Tú sabes quién se derrama delante de ti, quién clama delante de ti. Tú sabes quiénes son las personas que simplemente oran rápidamente. Tú nos ves. Y oro que nosotros seamos personas que respondan con una relación verdadera contigo. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Y lo que nosotros hacemos es venimos al Padre y le pedimos, lo buscamos, tocamos hasta que tú abres la puerta. Muchas personas se dan por vencidas y ya no oran, piensan que la oración ya no hace nada. Ayúdanos a ver que la oración es el primer paso, es lo más importante que podemos hacer porque te estamos pidiendo a ti que tú lo hagas y si tú no lo haces, no puede pasar. Te necesitamos ser personas que oran como individuos y juntamente con nuestros hermanos en la iglesia, que seamos una iglesia que ora, que cada grupo de compañerismo pueda reunirse en oración esta semana, que los hermanos y hermanas se puedan reunir con el único propósito de orar,
Por favor, escúchanos desde los cielos, que podamos regresar al corazón de las cosas, que tu nombre sea exaltado. Queremos que su reino venga. Queremos que su voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Haznos personas que oran en el nombre de Jesús. Amén. When the music fades, all is stripped away, and I simply